¿Qué tal? Buenos días. Y para los que estamos en dos países, buenas tardes, quizá también, eso no lo sé. ¿Qué tal? Soy Leopoldo Ceballos, soy psicólogo, colegio de Madrid y, estoy también formado con José Luis Cabuli en terapia regresiva, terapia de vidas pasadas. Y, yo normalmente suelo trabajar principalmente a distancia en todo el mundo y me centro principalmente en terapia regresiva y terapia de pareja. Y en terapia de pareja aplico la terapia regresiva. Entonces, al final, trabajo, como quien dice, completamente en terapia regresiva. Tengo ya una carga más o menos de unas 1500 regresiones y la verdad es que es una técnica que me apasiona. Entonces, dedico, pues, yo que sé, todas las horas de trabajo que tengo casi a investigar más sobre la técnica o realmente a aprender y hacer regresiones, ¿no? Que es como más aprende. Entonces, hoy os voy a hablar de una cosa que la verdad es que desde que la he estado trabajando y la descubrí, me ha estado fascinando completamente. Es trabajar con las cargas familiares a través de la terapia regresiva. Para eso lo primero que tenemos que entender es qué es una carga familiar. Una carga familiar es una conducta, una emoción, algo que sentimos que se parece a lo que siente mamá o lo que siente papá, pero que realmente no sabemos de dónde viene. Entonces, por ejemplo, yo me comporto siempre como lo hace mamá, pero no sé por qué. O yo nunca quise ser mi padre y me he convertido en mi padre en ciertas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué de repente yo tengo esa carga si yo no me... Bueno, encima la he intentado evitar durante muchísimo tiempo? Entonces, al final, la carga realmente es algo que no es nuestro, sino que viene de la familia, a lo mejor de papá, de mamá, de los abuelos, de los tatarabuelos, de unos antepasados muy lejanos, y todo eso se puede trabajar con la terapia. Cuando trabajamos con la terapia regresiva y con las cargas familiares, encontramos dos tipos de elementos que están activos. Hay dos, lo fundamental es un primer elemento, que es la conducta de mamá o de papá que repito normalmente. A lo mejor todos los días, cuando me levanto, hago lo que me enseñaron a hacer de pequeño, ¿no? Eso realmente es una conducta que estoy repitiendo. Pero a lo mejor también cuando me enfado con mis colegas de trabajo, me comporto como papá se comporta con mamá, ¿no? O como papá se comporta con nosotros. Al final estoy repitiendo una conducta. Y también tenemos otro tipo de activación. Esto es una activación constante, esto sucede todos los días en la vida. Pero luego también hay otro tipo de activaciones que vienen por eventos. Por ejemplo, yo he abortado, yo no, si yo fuera una mujer, yo aborto, por ejemplo, y me alineo con el aborto que tuvo mamá. O, por ejemplo, yo me estoy separando y tengo una alineación con mis padres separándose. O, por ejemplo, yo estoy siendo abusado sexualmente y me alineo con un abuso sexual de mi mamá o de mi papá. Y es curioso porque además se repiten más o menos en las mismas épocas. Es decir, a lo mejor tú sientes el abuso a lo mejor con 7 años y cuando exploras, realmente mamá o papá tuvieron un abuso a esa edad, ¿no? O el abuelo. Entonces dices que los patrones incluso temporales se repiten y es bastante curioso. Entonces, ¿cómo se activan estas cargas? Lo primero que hemos encontrado ha sido esto, un evento que me está alineando con el daño de mamá o con el daño de papá. Es decir, yo me estoy separando y mi mamá se separó. Muy bien, ya estoy alineado con ella, ¿no? O yo me despiden del trabajo y a mi papá le despidieron. Bueno, ya estoy alineado con él. Esos son eventos cruciales en los que realmente nos estamos activando con las emociones. Pero también existen otro tipo de activaciones diferentes a nivel inconsciente. Las primeras son alinearnos con nuestros hijos. Entonces, cuando nosotros tenemos hijos o hijas, da igual, y a lo mejor tienen 2 añitos, yo me estoy activando con mi inconsciente de los 2 años. De forma que si me pasó algo a los 2 años, yo me activo dentro de ese sentimiento. Y a lo mejor siento agresividad, o siento frustración, o siento impotencia, y yo no sé por qué, porque ahora mi vida está bien, pero esa es de mis 2 años. Esto evolutivamente tiene un porqué muy interesante. Por ejemplo, si a mí con 7 años me violaron, pues yo naturalmente intento que a mi hijo no le pase. De forma que cuando me empieza a llegar a la edad de los 7 años, mi inconsciente me está diciendo, cuidado, que ha llegado la edad de la violación, ¿no?
Entonces, naturalmente me activo, pero claro, yo me activo de dos formas. La primera es inconscientemente viviendo las emociones de cuando me estaban violando. Y la segunda, como precaución para que no violen a mi hijo. De forma que a lo mejor me vuelvo paranoico en el colegio y empiezo a vigilarle mucho más porque inconscientemente no me acuerdo de que me habían violado o no lo sabía o lo he borrado, pero estoy activo en esa emoción. No solo me vuelvo paranoico con mi hijo, sino que encima me vuelvo paranoico conmigo mismo porque estoy sufriendo otra vez de la emoción, porque me estoy activando en la edad de mi hijo. Entonces, de esto me gusta contar ejemplos reales de terapias que han pasado y yo creo que es la mejor forma de verlo. Un ejemplo que cuento mucho es pues una pareja que estaba tratando y el chico fue el que me había llamado porque la mujer estaba apartando a los hijos de él. Entonces él llegaba a casa y de repente, bueno, pues no estaban los hijos nunca. O iba al parque a jugar y habían quedado con un amigo justamente. Siempre que él tenía un hueco para jugar con sus hijos, su mujer de alguna forma se las ingeniaba para que no pudiera hacerlo. Entonces él estaba muy frustrado y llamó porque lo consideraba un problema de pareja. Y cuando empezamos a trabajar individualmente con la chica, su papá había muerto a los 4 años. De forma que en la terapia, a voz directa, fue como, le pregunté, ¿entonces estás preparando a tus hijos para que se muera su padre? Y me soltó naturalmente, claro. Diciendo, es lo normal. Si se va a morir dentro de 3 meses, pues claro que les estoy separando. A ver, pero eso fue un desvío muy rápido. Luego, enseguida, tomó consciente de lo que estaba diciendo. El marido estaba cerca diciendo, pero yo no voy a morir. O sea, realmente fue un momento muy absurdo dentro de la terapia, pero eso cuando trabajo con terapia de pareja lo veo todos los días. Es decir, que yo no soy tu madre, que yo no soy tu madre. O, por ejemplo, es decir, está hablando de la pareja y se pone, sí, es que no soporto que a mi hermana la peguen. Que soy tu mujer, no soy tu hermana. Vale, se me ha ido la cabeza. Es decir, yo estoy activo en una emoción antigua y la estoy trayendo al presente. Es decir, cuando mis hijos tienen 4 años, yo me activo en mis 4 años. Si tengo 3 hijos, uno tiene 7, otro tiene 4 y otro tiene 3, estoy activo en mis 7, mis 4 y mis 3 y en mi edad. Es decir, si tengo un problema de trabajo y encima estoy activo con mis 7, mis 4 y mis 3, imaginaos el caos que tengo. Vamos a añadir más información todavía, porque nosotros también nos activamos con la edad de nuestros padres. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo 30 años y mi padre con 30 años sufrió pues, un despido, yo siento que me van a despedir. Y siento que tengo una tensión tremenda para hacerlo bien porque me van a despedir. Entonces, al final estoy cargándome con cosas que realmente no son mías, pero se me están como pegando, ¿no? a mi psique. Esto hay también terapia de pareja porque son cosas que se ven mucho. Me acuerdo de una chica que estaba saliendo con un chico, llevaban 1 año nada más, pero era su tercera pareja o algo así, estaban como ya muy asentados y de repente ella empezó a tener un estrés tremendo en la pareja. Y cuando, bueno, preguntando por ese estrés, eso fue la terapia individual, volvió al momento en el que tenía 3 añitos o algo así y, bueno, su madre le operaron y le quitaron los ovarios por un cáncer. Entonces, ¿qué pasa? Que le quedaban solo, desde la edad que tenía hasta la edad que su madre le quitaba los ovarios para ser madre. Entonces tenía una presión de pareja tremenda porque realmente es que dentro de 3 años no voy a poder ser madre. Claro, es absurdo, pero inconscientemente, claro, si a mamá con 35 años me quitaron los ovarios y yo tengo 32, pues me quedan 3 años. Y esto es inevitable, ¿no? Entonces estamos activos con la edad de nuestros hijos, con la edad de nuestros padres y con todo lo que nos está pasando alrededor, que nos recuerda a eventos antiguos o a eventos de la familia. Imaginaos toda la carga familiar que implica, o sea, una vida normal, ¿no? Hay mucha información aquí. Entonces, ¿cómo se manifiestan? Porque claro, una cosa es que se activen, pero ¿cómo se manifiestan? Se manifiestan principalmente cuando seguimos a mamá o a papá. Seguir a mamá o a papá significa que yo, por ejemplo, termino mi carrera y de repente papá se fue al extranjero y yo cojo y digo, yo me tengo que ir también. Entonces, por ejemplo, seguir a papá es una actitud que parece consciente, pero que también existe una necesidad interna. Pero ojo, también seguimos a mamá y a papá de una forma contraria. Eso se llama movimiento pendular. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un péndulo, todos hemos visto aquí un péndulo, ¿de acuerdo? Yo puedo estar en esta posición o en esta otra. ¿Qué significa? Que si yo sigo a papá, si la base del péndulo o lo que sujeta al péndulo es papá y yo le sigo,
le sigo en la estela. La estela significa que yo o hago lo que hizo papá exactamente igual o hago lo contrario. Entonces, comportamientos contrarios a los de papá siguen siguiendo papá. ¿De acuerdo? Comportamientos contrarios a mamá siguen siguiendo mamá. Entonces, estamos un poco atrapados, ¿no? ¿Y cómo se soluciona esto? Bueno, sanando el origen. Ahora vamos a verlo. Luego también, cuando trabajamos dentro de la estela, cualquier acto que hacemos, naturalmente, se deriva en transmitir lo mismo a nuestros hijos. Pongamos, yo de pequeño estaba solo todo el día, porque mis padres trabajaban, me dejaban con la niñera y yo estaba solo, me sentía solo, abandonado. Entonces, claro, yo tengo hijas ahora y estoy todo el día con mis hijas. Claro, ¿y qué pasa? ¿Cómo se sienten mis hijas cuando yo no estoy? Abandonadas. De forma que he conseguido transmitir lo mismo haciendo la otra ecuación. Si hay una herida de soledad en la familia, yo transmito soledad, haga lo que haga, porque estoy dentro de la estela. De forma que lo que voy a transmitir, directa o indirectamente, es soledad. Al final mis hijas, a lo mejor incluso sienten una soledad mayor que la mía, porque encima he estado siempre con ellos y ahora me tengo que ir a trabajar. A nosotros un trabajo nuevo y ya no puedo estar por las tardes. Y es como, Dios mío, papá, ya no viene más. Y entonces es incluso mayor la soledad que la mía, que a lo mejor nunca vinieron, ¿no? Es decir, incluso intentando solucionarlo, creo un dolor mayor que el que yo tenía. Lo cual es terrible, ¿no? Y luego también se manifiesta mucho cuando, lo que os he dicho en las reuniones o hablando, se va la lengua. Por ejemplo, eso, no, es que no me gusta que peguen a mi hermana cuando está hablando de la mujer. Hola, soy tu mujer, ¿sabes? No soy tu hermana. O incluso a mí me ha pasado en terapia, y es muy divertido porque a lo mejor yo estoy hablando pongo ejemplos de mi vida personal en la terapia y hablo de mis hijas y claro, digo, porque claro, es que claro, a mí me molesta mucho cuando mi hermana y los propios clientes me dicen, ¡se te ha ido! ¡Se te ha ido! Es decir, estoy hablando de mis hijas y a una la trato como mi hermana. ¿Por qué? Porque inconscientemente, incluso yo en la terapia, incluso yo intentando enseñar esto, se me va la cabeza, se me van las frases, ¿no? Se me van las palabras. Entonces, de una forma muy fácil de saber cuando la gente no está alineada con el presente, sino que está en otro problema. Es como cuando a veces mamá o papá te llama como tu hermana, o te llama como sus hermanos, o como sus primos. A lo mejor estás con tu madre y te dice, bueno, te llamas Juani, y te dice, oye, pues venga, Paqui, tráemela esta. Mamá, no me llamo Paqui, que soy tu hija, me llamo Juani. ¿Cómo es eso? Pues es que está alineada en ese momento con su dolor con la prima. Algo pasó. Entonces nosotros estamos alineados con eso. Entonces, bueno, es un poco la idea de manifestación, es seguir a mamá, ¿vale? O seguir a papá, tanto dentro de la línea o dentro de la contraria, y también cuando se nos va la olla y hablamos de otras palabras, ¿no? ¿Y cómo se transmiten? Porque claro, de alguna forma yo he tenido que cogerlo, ¿no? O sea, la primera forma es la que os he hablado ya, que son las conductas. Si veo que mamá, siempre que va al supermercado, y a lo mejor le dan el cambio mal, nunca dice nada, yo aprendo que tengo que resignarme y que tengo que meterme en conflictos. Entonces, naturalmente yo estoy cogiendo una carga de mamá solo por la conducta. ¿De acuerdo? Esa es la primera línea. La segunda es que los niños, tanto los niños o niñas, viven las emociones de mamá en su propio cuerpo hasta que tienen 7 años. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, si yo fuera mujer y tengo mis 2 hijas y yo ese día del trabajo estoy frustrada porque no puedo avanzar, porque me han cambiado el turno, por cualquier cosa, y yo llego a casa, llego a la frustración, me la callo, pero mi hija o mi hijo la manifiesta naturalmente. Y de repente hay gente que en trabajo familiar me dice, claro, es que yo llego a casa y es que hoy los niños están insoportables. Y pregunto, bueno, ¿por qué estás insoportable tú? ¿Qué te ha pasado? Pues es que no, y te suelta toda la retaíla y tú dices, no es suyo, ellos solo son un espejo de lo que tú estás manifestando. Entonces, es una forma de transmitir muy natural, ¿no? Pero claro, yo sigo mamá y sigo papá para aprender realmente y para entender cómo funciona el mundo, de forma que es una forma natural de transmitir toda esta información. Y luego, otra forma de transmitir todo esto son una cosa que se llama Hellinger. Hellinger es el creador de las constelaciones familiares y tiene un libro muy interesante que se llama Los órdenes del amor. No sé si lo habéis visto.
Los órdenes del amor lo que está diciendo es cómo funciona o cómo debería funcionar el orden del amor en la familia. Por ejemplo, los padres cuidan a los hijos cuidan a los nietos, ¿no? Pero en cuanto yo empiezo a girar esas flechas y las empiezo a cambiar de posición, se genera una carga familiar. Si, por ejemplo, yo soy pequeñito y veo que papá pega a mamá y me intento poner en medio para proteger a mamá, me acabo de convertir en el protector de mamá. Y en ese momento hay un desorden en la familia. Y estoy activando un patrón antiguo, porque seguramente que mamá protegió a su mamá. ¿De acuerdo? Es decir, al final estamos sintiendo sus emociones, actuamos como debería actuar ella, pero actúo yo porque soy el que las manifiesta. Entonces, al final es una especie de pescadilla que se muerde la cola, pero los desórdenes, por ejemplo, están dando una paliza a mi hermano y lo que tengo que hacer es protegerle. Es mayor que yo, pero entonces siento que tengo que ver, o siento que debería haber tenido fuerza para defenderle. De repente me convierto en el protector de mi hermano. Entonces, al final, todas las flechas cruzadas dentro de la familia se generan también como una carga familiar, que a lo mejor estamos reproduciendo de comportamientos antiguos en nuestra familia. ¿De acuerdo? Luego, por ejemplo, otra cosa que funciona muy bien para transmitir cargas familiares es el amor transaccional. ¿Qué es el amor transaccional? Una transacción económica. Es decir, tenemos un amor incondicional de papá y de padres a hijos, yo te quiero incondicionalmente, hagas lo que hagas, y luego tenemos el otro amor, que es el transaccional. Significa que yo invierto en ti para que luego me repercuta. Por ejemplo, yo te cuido, pero si luego no me obedeces, renuncio a ti. De forma que al final no estoy dándole amor a mi hijo, lo que le estoy dando es energía para que luego me la devuelva. ¿De acuerdo? Le estamos diciendo que me tiene que devolver esa energía, que no tiene derecho a recibirla porque sí, sino porque, como es mi hijo, bueno, pues me la tienes que devolver. Esto funciona así. A mí mi papá no me quiso realmente, así que tampoco te puedo querer realmente. Entonces, al final, estamos haciendo un amor transaccional, es decir, solo me quieres cuando obedezco, solo me quieres cuando soy como tú eres, solo solo te quiero, o solo te respeto, o solo te tolero, cuando estás dentro de unos márgenes en los que yo me siento cómodo. En el fondo, ¿qué estás diciéndole a tu hijo? Protégeme. Mantén esos márgenes para que yo esté bien. Es decir, estamos otra vez con las flechas invertidas, ¿no? Al final, esto es un poco cómo funciona. Y luego también hay algo más que se transmite, y no tengo ni idea de cómo se transmite, no tengo ni idea, pero lo he visto tantas veces en la consulta, que es impresionante. Se transmite el síntoma del dolor original. Pongamos un ejemplo. Y os he traído ejemplos muy detallados que lo vais a ver. Si a la abuela, por ejemplo, la violan, ¿de acuerdo? Pues la hija, aun sin saber de la violación de la abuela, aun sin saberlo, siente en momentos de impotencia dolor genital. Pongamos, ¿no? Entonces, o rabia a los puños. Es decir, lo que coincide exactamente con el trauma original que genera la carga familiar. Y eso, curiosísimo, no tengo ni idea de cómo se transmite, pero lo veo todos los días en la consulta, porque yo cargas familiares a lo mejor hago 5 a la semana. Y las 5 a la semana en todas se repiten algunos patrones. Os he traído algunos, bueno, voy a comentar solo uno, que lo vais a ver maravillosamente, ¿no? Experiencia, bueno, motivo de la consulta. Una chica viene y dice, tiene miedo, sentirse pequeña y amenazada, no enfrentarse con los problemas y sentir soledad. Es un poco el motivo de consulta, ¿no? Fijaos todo el paquetito. Soy pequeña, no puedo pedir ayuda, me siento sola. Cuando se tira de la experiencia, aparece una experiencia en el vientre materno. Y en el vientre materno empieza a sentir unas emociones muy viscerales. Y a medida que se va tirando ahí a nivel familiar, es decir, se pasa a la abuela, luego vamos a ver cómo se hace. Se pasa a la abuela, se pasa a la bisabuela, descubre que la bisabuela abandonó a su hija. Es decir, es una cosa que ella ya sabía, pero no sabía las implicaciones. Y cuando su hija estaba abandonada, se tuvo que casar por necesidad. Y cuando se casó por necesidad, el marido la forzaba. Y ahora vamos a ver los síntomas para que veáis lo impresionantemente quirúrgico que es esto. Síntomas en el vientre materno. Tristeza en el corazón. Bueno, es muy normal. Resignación y frustración en los ovarios. Vergüenza en la cara. Odio a mamá en la garganta. Rabia en puños y garganta. Impotencia en ovarios. Abandono en el corazón y rechazo en ovarios. Encajan perfectamente con la situación de una niña
o de una persona que no tiene nadie en su vida y que tiene que resignarse y aguantarse a que su marido la fuerce porque realmente no hay nadie más. Fijaos lo detallado de las emociones y dónde se somatizan, ¿no? O sea, no estamos hablando de que se somatiza una emoción en el pecho, aleatoria, ¿no? Sino que realmente se somatiza, parece que el daño original. Hay gente que me ha llegado a comentar, pues eso, violación, y son hombres, y sienten vergüenza en el pene. ¿Por qué? Porque somatizan ahí. No saben por qué somatizan, porque no tiene ningún sentido. Porque se han violado a su abuela, porque es lo más parecido dentro de lo que encaja, ¿no? Pero al final es una cosa bastante curiosa. Y lo fundamental de esto es que la somatización varía según las cargas familiares. Es decir, yo por ejemplo estudio biodescodificación, en el que te dicen, pues mira, el daño de aquí está aquí, ¿no? O la rabia tiene que estar en el hígado, yo qué sé, un montón de cosas. Pero de repente te vas a las cargas familiares y ves una persona que trabaja con 2 cargas familiares en diferentes sesiones, además con meses de diferencia, ves sesión 1, rabia en los puños, frustración en los ovarios, etcétera, ¿no? Y de repente te vas a otra carga familiar, que esta viene de papá en vez de mamá, y la rabia viene en la garganta. De forma que la emoción ha cambiado de sitio. ¿Por qué? Porque la rabia de papá no es la misma que la de mamá. Es diferente. Son conceptos diferentes. Son daños familiares diferentes. Entonces, hay que entender pues cómo funciona, ¿no? Que estamos somatizando una carga familiar y estamos cogiendo las emociones físicas, las emociones y la somatización del daño original, que no sabemos ni dónde viene. Pero eso se queda ahí. No sé cómo se transmite, no tengo ni idea. Pero que luego de repente ves estas cosas en la consulta, todas el desglose de emociones, y dónde están, y algunas son pero perfectas, con una definición tremenda, ¿no? Y en ese momento descubren el abandono a la abuela o descubren cosas así, ¿no? Entonces, claro, cuando trabajamos con una carga familiar, el objetivo terapéutico deja de ser el cliente. Es importantísimo esto, deja de ser el cliente porque ya no estamos trabajando con un daño que ha recibido el cliente. Y tampoco es un daño en la vida pasada. Y tampoco es decir, es algo que está ahí, pero no está. ¿De dónde viene? Entonces, nuestro cliente en ese momento se convierte en el sistema familiar. Es decir, tú estás curando al sistema familiar, no a la persona. Entonces, la persona forma parte del sistema familiar, si tú curas el sistema familiar, se cura a la persona. Pero no está dentro de la ortodoxia, dentro de la ortodoxia que tiene la terapia regresiva, que es muy poca. Pero dentro de todo esto aparecen nuevas cosas, como decía José Luis el otro día, que la terapia esta evoluciona todos los días y cambia todos los días, ¿no? Pues, y aparecen cosas como estas que no sé ni dónde vienen, pero ahí se están cargando. Y hay otra frase de Hellinger muy, muy cruel, que dice que al sistema familiar no le importa al individuo, le importa el sistema. Es decir, si el sistema familiar tiene que perder a 3 miembros suicidándose para que el sistema aprenda una lección, se van a suicidar 20, 30, 40, da igual, que se suiciden lo que sea. ¿Por qué? Porque yo soy el sistema y tengo que aprender algo. Y el aprendizaje por repetición, no sé si lo habéis visto con los niños, o cuando éramos pequeños, ¿no? La A. Yo hago la A, una pequeñita, me sale mal, luego la intento hacer mejor. Bueno, aplicar esto a nivel generacional. Es decir, mi mamá lo intenta, no, mi bisabuela intenta hacer una A. Le sale a lo bebé. Y la siguiente, que es mi abuela, hace otra A. Con su vida, intenta arreglar lo que hizo mal mamá. Pero tampoco funciona. Entonces la siguiente, ¿qué se hace? Mamá, pues mamá hace otra A. Y la siguiente, que es yo. Y hago otra A. Entonces al final, esto es un aprendizaje por repetición, pero a nivel sistema familiar. Preguntaron otro día a José Luis, ¿cómo se aplica esto sistémicamente? Así se aplica sistémicamente. Es decir, en cuanto tú entiendes cómo una carga familiar puede estar afectando a todo el sistema y que se puede trabajar con la terapia regresiva, de repente el paradigma otra vez de la terapia regresiva cambia y se adapta a otra necesidad, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta entonces que cuando trabajamos con un sistema familiar, la terapia es exactamente igual, pero con el sistema, como si fuera una entidad propia. Cuando trabajamos con un individuo, ¿qué hacemos? Vamos al momento en el que sufrió el daño, solucionamos el daño y luego se restaura la energía, etcétera, ¿no? Puede ser más o menos lo mismo. Tú vas al momento en el sistema familiar en el que sucede el daño en el propio sistema. Por ejemplo, cuando yo era mi abuela, o cuando el sistema estaba en su versión abuela, hubo una violación. Bueno,
vamos al momento de la violación, ayudamos a la abuela, al alma de la abuela, que soluciona la violación, y a partir de ahí lo que hacemos son dos cosas. Uno, reestructuramos el orden familiar. Es decir, aplicamos, como una constelación familiar, se aplica el orden familiar, se reordena la familia y otra cosa muy importante, se restaura la energía perdida. Y la energía perdida suele ser femenina o masculina, porque viene de mamá o de papá. La energía femenina es protección, seguridad, sentir las emociones y expresarlas. Y la energía masculina es protección, seguridad y también exploración, descubrimiento, emprendimiento, etcétera, ¿no? Y luego de repente vemos que lo que se dañó en ese momento, la energía que se dañó en ese momento, coincide con el motivo de consulta. Por ejemplo, no puedo emprender, estoy atascada, no puedo cambiar de trabajo. Y lo que había era una pérdida masculino, hace 3 generaciones, ¿no? Entonces es una forma muy curiosa de reenfocar todo con la terapia. Y entonces, bueno, pues vamos a ver cómo se hace, ¿de acuerdo? Que es lo fundamental, que somos todos terapeutas y aquí tenemos que venimos a aprender. Lo primero tenemos que hacer una terapia normal. Y en la terapia normal vamos a un evento antiguo. Si no es otra vida y no constelamos familiarmente, porque realmente no hay necesidad porque no corresponde a mi vida. Pero si hay un evento en esta vida, vamos a ver dos cosas. Uno, lo primero, que haya un desorden familiar. Si existe un desorden familiar, por ejemplo, papá está abusando de mí. En ese momento papá no me está protegiendo. Ahí tengo un desorden familiar. Eso es un momento ideal para aplicar este tipo de corrección, ¿no? A nivel familiar, para ver qué pasa con el abuelo, qué pasa con el bisabuelo, un poco todo. Y luego también tenemos la primera, tener un momento en el que existe un desorden y luego, algo muy curioso, son experiencias, no sé si os ha pasado a nivel terapéutico, que el cliente va a una experiencia absurda respecto a la lógica y a la emoción. Por ejemplo, soy un bebé, estoy en la cuna, estoy llorando, Dios mío, esto es desesperante, yo no puedo llorar más, y llora y viene mamá y le coge. Bueno, ¿qué ha sido lo peor? Estar en la cuna. ¿Cuánto tiempo estuviste? 1 minuto, no lo sé. ¿Y cómo te sentiste? Me quería morir. No hay proporcionalidad entre el acto o entre el hecho y realmente la emoción. Es decir, un bebé que está tranquilamente, empieza a llorar y se quiere morir porque no le están cogiendo, existe algo raro ahí, ¿no? Es decir, es como, bueno, ¿y por qué te sientes raro? ¿Qué está pasando? Tiras de la cuerda y no aparece en ningún otro sitio. Es como que se activara en ese momento. Tiras, no aparece vientre materno, no aparece otra vida, no aparece nada. No, ese es el momento. Y tú dices, ¿qué está pasando aquí? Si no hay agresión, no hay nada que esté motivando esto. Y encima le preguntas, ¿de dónde te estás viendo? ¿Desde dentro o desde fuera? Desde fuera. Dios mío, ¿pero qué está pasando ahí? ¿Y qué está pasando ahí? ¿Por qué sientes toda esta emoción ahí? Porque estoy llorando y no ha venido todavía nadie. ¿Vale? Pero ha venido mamá después y viene 1 minuto. O sea, es que... ¿Veis el punto, no? Es decir, es un evento en el que no está pasando nada objetivamente, pero que existe una carga emocional bestial. Por ejemplo, mi primer día de colegio, me lleva mamá, me acompaña, me lleva papá, me acompaña, entramos en el colegio de la mano, me deja ahí con otros niños y yo siento que soy un demonio. Y yo siento de repente una pérdida y una soledad y una culpa. De hecho, tengo un evento aquí que os voy a contar con esto de primer día de colegio, ¿vale? Motivo de consulta: aislamiento, miedo a relacionarme y a decir lo que pienso, consumo de alcohol y evadirme. Experiencia de activación, primer día de colegio. Neutral completamente, no ha pasado nada ahí. Solo es un día de colegio normal. Pero ¿qué emociones? Bueno, de todo, ¿no? Rechazo en el estómago de la cabeza, culpa en la cabeza, tristeza en la cabeza, frustración, resignación, vergüenza en la garganta, miedo en el estómago y en la garganta. Y tú dices, Dios mío, ¿por qué se está activando tanto esto ahí? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? No hay nada para agarrarse, ¿no? Y cuando tiras de familiar, ¿qué aparece? Su abuelo fue un guerrillero de la guerra civil. Y cuando terminó la guerra civil, había matado a muchos del otro bando. Y no podía decir que había sido guerrillero. De forma que tenía miedo a la autoridad, tenía miedo a no sé cuántos, y de repente ves todo esto y entiendes por qué viene todo. Pero no está pasando nada ahí, realmente no está pasando nada. Y eso es lo que confunde, ¿no? Entonces, una vez que encontramos ese momento en el que existe una somatización tremenda, en un evento en el que no está pasando nada realmente, bueno, hay algo, vamos a tirar de familia, a ver lo que pasa. Y normalmente trabajamos con los presentes. Si está mamá, trabajo con mamá. Si está papá, trabajo con papá. Si no hay ninguno,
le preguntamos a la persona, bueno, ¿y con quién quieres que te podría ayudar a solucionar esto? Y dice, mamá, pues mamá. Es decir, yo no sé lo que está diciendo. Entonces, sale naturalmente, ¿no? Pero parece que la persona cuando le preguntas así, surge y sabe perfectamente a quién tiene que pedir ayuda. Entonces, cuando se tira todo esto, trabajamos con los ancestros en esa línea. Por ejemplo, si trabajo con mamá, con la abuela, con la bisabuela, con la tatarabuela. Si trabajo con papá, trabajo con papá, con el abuelo, con el bisabuelo. Trabajo las líneas masculina y femenina, respectivamente. Es decir, vamos a ver, si mamá no tiene femenino, ¿por qué no me lo está dando? Si papá no tiene masculino, ¿por qué no me lo está dando? Entonces, tiramos un poco hacia el origen y aparecen eventos. Entonces, ¿qué pasa cuando se encuentra, cuando yo estoy mostrándole mis emociones a mamá? Por ejemplo, yo a mamá le explico, estoy aquí en el colegio y me estoy sintiendo así, así y así. Y vemos la reacción de mamá. Y mamá de repente dice, bueno, pues aguántate. Ahí lo tenemos. Entonces tiramos y le preguntamos a la abuela, oye abuela, ¿qué le estás enseñando a tu hija, no? Para que me diga esto cuando estoy en mi primer día de colegio y me siento todo así. Pues que la vida es injusta y que te tienes que acostumbrar. Bueno, con la abuela. Pues sí que estamos viendo dónde está la abuela, ¿no? Y de repente vas a la bisabuela y la bisabuela no está. ¿Dónde está la bisabuela? Bueno, sí, es la que se murió. Y entonces la resignación venía de la abuela, que se murió su mamá muy pronto y entonces estaba acostumbrada a que ya, bueno, pues era todo resignación, ¿no? Entonces cuando tiramos del hilo así, empiezan a aparecer este tipo de cosas que, bueno, que se entienden muy bien. Además, lo bonito de trabajar con un sistema familiar es que, por un lado, el cliente desomatiza todos esos dolores, todas las emociones, pero luego además, algo muy bonito es que entiende por qué. Pero no lo entiende como en la terapia regresiva tradicional, sino que entiende no solo lo suyo, sino su hermana, su madre, su abuela, la relación con sus padres, todo. Es como si toda la carga familiar del sistema es como se reordena. Entonces, al final, es una experiencia dentro de la terapia regresiva muy terrenal de nuestra vida presente de ahora. Es decir, estoy solucionando algo de mi sistema familiar. No es algo de una vida pasada, no es algo con lo que yo me pueda desconectar. Es algo con lo que tengo que seguir viviendo. Pero de repente les entiendo. Y entiendo por qué lo estoy haciendo mal con mis hijos. Y entiendo todo a la vez. Y ya es un nivel de sanación muy bonito. Os voy a comentar algunas cosillas que yo creo que están muy bien y se pueden ver, como siempre, ejemplos reales, ¿vale? Para que se vea. Lo primero, por ejemplo, son lealtades. Una carga familiar de lealtad a mamá. Por ejemplo, mamá se separa de papá, ¿vale? Y yo me alineo con mamá. Y en ese momento, como yo estoy alineado con mamá, renuncio a los hombres. Renuncio a los hombres, o si yo soy un hombre, ¿qué hago? Renuncio a mí. Es decir, el masculino es malo. Entonces, estoy renunciando a mí. ¿Por qué? Porque tengo una lealtad confusa con mamá. En vez de tener una lealtad conmigo mismo, o con una lealtad familiar, solo tengo lealtad con un lado. De forma que yo, al tener solo una lealtad de mamá o de papá, estoy renunciando al otro lado. Y de repente entiendo por qué odio a los hombres, por qué no les soporto, incluso siendo un hombre, ¿eh? Entonces, luego, por ejemplo, la frase para todo esto se resume muy bien en mamá, yo odio a los hombres para que estés orgullosa de mí. ¿Vale? Mamá, yo hago esto para que tú estés orgullosa de mí, para que veas que soy una buena hija y que te estoy siguiendo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se está haciendo la carga familiar, se hace por amor a los padres, normalmente. Luego, por ejemplo, otra carga familiar terrible son las promesas entre familiares y promesas a moribundos. Por ejemplo, papá le prometió al abuelo que iba a cuidar de la familia cuando se murió. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, que de repente no tengo nada que ver con la familia, no me puedo casar, no puedo tener pareja, no puedo tener familia. ¿Por qué? Porque tengo que cuidar de mi familia. Pero no es una promesa que no es mía, es de mi papá. Pero como cada vez que yo necesito algo de papá, él ha antepuesto a su familia a mí, entonces, ¿yo qué pasa? Que tengo que cargar con eso y para seguir a papá tengo que renunciar a mí y proteger a mi familia. ¿Lo veis, no? Entonces, es un ejemplo muy, muy particular. Otro, por ejemplo, es la culpa. Esto me salió hace un par de semanas y lo incluí aquí un poco a capón, pero me gustó muchísimo. Una abuela que pierde a un hijo, ¿de acuerdo? Y cuando pierde un hijo, por una negligencia, es decir, porque hizo algo que no tenía que hacer la abuela,
le dejé jugar a la ventana y se cayó, le dejé beber lo que sea y se murió. Y en ese momento la abuela tiene una culpa tremenda y cuando siente toda esa culpa, deja de ocuparse de la familia. Y cuando deja de ocuparse de la familia, los hijos, que eran 3 o 4, empiezan a coger las responsabilidades de mamá. Lo que no saben que hubieran cogido también la culpa. Entonces empiezan a actuar como si ellos hubiesen matado a su hermano. Fijaos el punto, ¿no? Entonces al final hay una carga emocional ahí terrible que no sabemos ni dónde viene. Pero en cuanto tiras de ahí y ves a la abuela llorando porque se ha muerto su hijo, ¿ahí cómo se soluciona? Pues le dices a la abuela que ha muerto ella, que ha muerto su hijo, que le puede dar el amor ahora y que ahora que le da el amor ya no tiene que sentir pena y le puede dar el amor al resto de la familia. Y de repente, como de todo se alinea, la abuela a la luz, el niño a la luz y todo fuera, ¿no? Entonces, otra cosa que también funciona o que aparece mucho son víctimas de abusos o de agresiones. Ahí tenemos 2 cosas. Por ejemplo, si papá me está agrediendo, yo ahí tengo, por un lado, estoy renunciando a mi masculino porque yo no quiero ser papá y no quiero nada de papá porque me está agrediendo, o me vuelvo a lo contrario, o me vuelvo hipersumiso con papá porque tengo miedo, ¿no? Porque cualquier otra cosa. Y no solo eso, sino que encima, a lo mejor no recibo el apoyo. A lo mejor mamá lo sabe y no hace nada. ¿Vale? Esto lo he visto muchas veces que a lo mejor envían a los hijos al colegio y de repente al abuelo, al padre, abusan de él en el colegio, pero el padre no le saca del colegio. O los padres no le sacan del colegio. Y entonces, ¿qué está pasando? Pues están autorizando que tu hijo, bueno, que sea una víctima, de forma que si yo, para que me quiera papá y mamá, tengo que ser víctima. Tengo que ser víctima y me tengo que dejar llorar. Con todo lo que implica en el trabajo, en los amigos, en la pareja. Imaginaos todo esto a nivel de carga familiar. Y es porque los padres hicieron mucho esfuerzo económico porque eran pobres y realmente tenían que pagar el colegio y era más importante la educación que la salud de su hijo o que la protección de su hijo. ¿Por qué? Eran otros tiempos. Bueno, a ver, todo es entendible cuando se trabaja, ¿no? Pero que está ahí el daño, está. Y hay que sanarlo. Luego, por ejemplo, resignación. Yo eso lo he visto muchísima gente que tiene un núcleo de resignación porque los abuelos o los bisabuelos, para sacarles del campo y de las circunstancias paupérrimas del campo y de la pobreza extrema, les cogen y les mandan a la ciudad a trabajar en una casa. Y eso pasaba mucho antes en España. Y he trabajado mucho con mucha gente que ha trabajado con esto. Y en la casa les mandaban con 5 o 7 años. Imagínate, coges a tu hijo, ojalá, patada, a la ciudad a trabajar en una casa. Y de 5 años trabajando en una casa en la que te esclavizan, no te dan de comer, no te dan no sé cuántos. Y claro, con 5 años ya entiendes que estás resignado, no tienes el amor ni la protección de mamá y de papá. Al contrario, te han llevado ellos para allá. Y encima pues tienes que cargar con tareas y con que te insulten o que te hagan lo que sea, ¿no? Porque eras una propiedad, por así decirlo. Entonces, al final, es una cosa, la resignación es un núcleo bastante bueno, pero hay otras cosas, por ejemplo, los celos, tiras que aparece una infidelidad del abuelo a la abuela, por ejemplo, ¿no? O tiras del miedo a la autoridad, eso es muy divertido. Me lo dijo un cliente por primera vez y además que lo he comentado con mucha gente y realmente les pasa. A lo mejor tú estás conduciendo tranquilamente a tu velocidad y ves a la policía y te tensas. Bueno, ¿quién te ha enseñado eso? A lo mejor si realmente tienes un culpable en la familia. A lo mejor tienes un culpable, el abuelo robó algo o mató a alguien o lo que sea, ¿no? Entonces, tirando de la cuerda aparece esa tensión de la autoridad. Y esa tensión de la autoridad significa que tú tienes miedo a la autoridad y nunca has hecho nada para tener miedo. Entonces actúas como culpable. O sea, imaginaos todo esto, ¿no? A nivel emocional. Luego, por ejemplo, Hellinger definía una cosa también muy buena, que es qué pasa cuando metes a un culpable de verdad en la familia. Si tú, por ejemplo, esto lo he trabajado muchas veces, gente que a lo mejor su abuelo, o su bisabuelo, pues era un general en la guerra civil, ¿vale? Era un general en la guerra civil o era pues un soldado de élite en no sé cuánto, ya ha matado un montón de gente. Y cuando mata a un montón de gente, le reciben como un héroe en el pueblo y le meten en la familia. Pero ¿qué pasa? Están metiendo el culpable en la familia. Están metiendo la culpa a la familia. Entonces, papá es un asesino. Todos lo sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que papá no sea un asesino? Levantar una barrera de normalidad.
Entonces yo cojo y marco apariencia. Es decir, bloqueo todo lo que sale de la casa, emocionalmente hablando, y marcamos normalidad. Eso tiene un coste energético tremendo. Y una chica me lo dijo con una frase maravillosa que se me quedó. Es una frase que le decía a su abuela cuando descubrió todo esto de la culpa, ¿no? Dijo, claro, por eso mi abuela me decía esto. La abuela le decía, ya puede estar ardiendo la casa, pero que nadie vea el fuego. Digo, que nadie vea el humo. Es decir, puede estar la casa ardiendo, pero que nadie vea el humo. Entonces, lo que se queda en casa, se queda en casa, porque nadie lo puede ver fuera. Y luego tiras y aparece el abuelo fusilando a medio pueblo. Y entiendes por qué no pueden decir que han sido ellos, no pueden decir que... ¿Por qué? Porque al final les van a matar, ¿no? Entonces, en el fondo es miedo a que haya represalias. Luego, por ejemplo, también temas de abandono. Abandono de la abuela, abandono de los padres, o abandono de los hijos que se mueren muy temprano, a lo mejor con 2 añitos, y se mueren los padres con un accidente. Y de repente todo eso empieza con conductas de abandono, con conductas de necesidad y dependencia de la pareja. Y todo esto viene por una carga familiar porque yo no quiero que me abandonen. ¿Por qué? Porque a mi bisabuela se le murieron los padres. ¡Wow! Entonces, de repente todo tiene sentido. Pero tiene sentido porque mi madre es igual. Y tiene sentido porque mi abuela era igual. Porque da igual lo que hiciera papá, que seguían con ellos, ¿no? Pero al final, como veis, hay un montón de temáticas que se pueden trabajar con la terapia regresiva y a nivel de carga familiar. Y bueno, más o menos para que os hagáis una idea, yo a lo mejor trabajo entre 3 y 5 sesiones con cada cliente, y a lo mejor en esas 3 o 5, 2 de ellas salen cargas familiares. O sea que es algo que sale muy normal. Y si aprendéis a verlo, dentro de, sobre todo los desórdenes del amor. Porque los eventos nulos o neutrales son muy escasos. Pero los eventos en los que hay un desorden del amor se ve clarísimo. Por ejemplo, es que quiero proteger a mi hermano. Pues no solo le proteges, sino que encima corriges la protección. ¿Por qué tienes que proteger a tu hermano? Papá, ¿por qué tengo que proteger a mi hermano? ¿Vale? O mamá, ¿por qué tengo que proteger a mi hermano? ¿Por qué no le estás protegiendo tú? Ah, no, yo es que estoy haciendo cosas. Bueno, abuela, ¿qué le has enseñado a tu hija para que esté haciendo cosas mientras está dando una paliza a tu nieto, ¿no? O sea, al final, funciona muy bien, sobre todo, para comprender a la familia, para perdonar a la familia, porque hay gente que trabaja en terapia regresiva pero sigue teniendo rencor a la familia. Hay gente que trabaja con unas situaciones en las que ellos sanan, pero siguen odiando a mamá, o siguen no pudiendo hablar con papá, o siguen con una carga que no saben de dónde viene. Pues con esto además se sana toda esa relación. Hay un ejemplo muy visual, en las que se repite muchísimo, es que los abuelos cuiden de los hijos. Entonces, si yo, por ejemplo, he sido un mal padre porque pegaba a mi hija, y cuando mi hija tiene hijos, yo cuido mucho a mis nietos porque me siento culpable porque pegué a mi hija, le estoy dando la energía de mi hija a mis nietos. Entonces, mis nietos ven que les quiero más a ellos que a mamá, y entonces se sienten en deuda con mamá. Y de repente se hace un bucle ahí tremendo, y esto es terrible porque es un desorden del amor, porque estoy pagando la deuda con quien no necesito, ¿no? Pero claro, esto desde el punto de vista de los nietos, se dan cuenta de lo que ha pasado y dicen, Dios mío, pero si el abuelo era mi núcleo familiar, el amor el del abuelo era como el de ninguno. No te confundas. Esa energía que te estaba dando era de tu mamá, solo que no te la dio a ti, y entonces todos los problemas que tienes vienen porque el abuelo te quería a ti más que a ella, más que a tu mamá. Y eso no puede ser, ¿vale? Entonces, al final, hay muchas cargas de estas que aparecen así, hay muchos revueltos en la familia que aparecen así. Hay gente que me ha comentado revueltos de esto de, mamá y la tía estaban las dos con el mismo hombre, pero de repente, mamá obligó a la mayor a casarse con él, estilo, tómate ¿cómo se llama esto? Como hago para chocolate, ¿sabes? Obligo a que se case con ella, y entonces la otra se queda, y entonces, pues empieza a haber unos desórdenes ahí, que tú dices, ¿de dónde viene todo esto? Viene que mamá quería que su hija pequeña se quedara con ella. ¿Por qué? Porque su mamá no la cuidó, de forma que no es de la abuela, es de la bisabuela. ¡Wow! Y cuando tiras ahí y aparece el origen que la bisabuela la mandó a trabajar a cualquier sitio y se olvidó de ella, entiendes el porqué de la familia, entiendes la competencia, entiendes todo lo que está pasando. Y cuando entiendes, sanas. Eso lo sabemos, ¿no? Bueno, y es más o menos lo que os quería contar. No sé si tenéis alguna pregunta. Tienes 15 minutos para preguntar, ¿vale? Muy bien. Yo tengo una pregunta. Cuando te sale en terapia, cuando observas y tienes ya claro que hay un caso de carga familiar, ¿cómo trabajas
diriges a la persona, al árbol de la parte materna. No, yo solo haces? pregunto a la persona que está delante. Sí. Por ejemplo, si estoy con papá y se me está activando una emoción, esto es como cuando, por ejemplo, yo voy en el coche, o yo soy un bebé y me meto en la acera, porque yo estoy explorando, y me coge mi papá o mi mamá como un loco y dice, ¡cuidado los coches! Sí. ¿Vale? En ese momento yo no tengo miedo y me cojo un miedo de quien está ahí. Sí. El miedo no es mío, es de papá. Entonces, ¿con quién tengo que trabajar ahora? Con papá. Con papá. Pero ¿cómo llevas a la persona? Yo no lo llevo, le pregunto. Le preguntas Claro, directamente. mira papá, enséñale cómo te sientes. Y dile, toma papá, este miedo es tuyo, no es mío. Y entonces papá llega y dice, no, hombre, no, te fastidias. ¿Y cómo me fastidio? No, papá, esto es tuyo. Entonces, ¿cómo te sientes cuando te dice papá te fastidias? Siento impotencia. ¿Dónde la sientes? En las manos. Anda. Ahí empezamos a tirar ya. Y ya vas tirando del hilo del abuelo, Claro. del bisabuelo, preguntando al papá. Eso, preguntando- lo primero tienes que desglosar todas las emociones del evento. Porque normalmente es, o sea, a lo mejor la carga familiar que se activa en ese momento de los coches, a lo mejor es sobre el miedo. ¿Por qué? Y te vas para atrás y aparece que el abuelo le atropelló un coche. ¿De acuerdo? Entonces, realmente ese miedo tan visceral, o sea, le podría haber dicho, no cariño, por la acera, ¿sabes? Por los coches no, vente por aquí. Pero no, sale un miedo, ¡ah! ¡Los coches no! Y de repente, claro, cuando sale esa visceralidad, el niño lo recibe como un impacto y es cuando se está somatizando ese miedo. ¿De acuerdo? Y entonces pues empiezas a tirar de ahí, del hilo, a través de lo que le está pasando. En la terapia regresiva, y esto lo tenemos que recordar todos, no es directiva. O sea, yo no puedo dirigir a una persona hacia donde yo quiero. Si me dice que hay que trabajar con papá, yo trabajo dentro de la línea masculina. ¿Y la línea masculina quién es? Mi padre. ¿Y quién es el padre de mi padre? Mi abuelo, pero yo no estoy dirigiendo, yo solo estoy Vas tirando del hilo. tirando del hilo del masculino o tirando del hilo del femenino. Pero no dirijo. De hecho, muchas veces hay gente que me corrige y me dice, no, esto no es del abuelo. No es del abuelo, estás defendiendo al abuelo, qué curioso. ¿Vale? Es decir, ¿por qué tienes que defender al abuelo? Y entonces le preguntas al abuelo, oye, ¿y por qué tu nieto te defiende? Porque es lo que tiene que hacer. Muy bien. ¿Y por qué lo tiene que hacer? Pues porque sí, porque yo soy el abuelo y porque no sé cuántos y porque me tiene que querer. Y pues, me tiene que querer, Dios mío, por favor, abuelo, ¿cómo estamos? Bisabuelo, responsabilízate de esto. ¿Qué narices has hecho con tu hijo para que le tenga que querer su nieto renunciando a su vida? Y el bisabuelo dice, ah, claro, es que me fue a la guerra. Y me mataron. Y entonces entiendes todo esto, ¿no? Pero hablas directamente con las almas. O sea, tú vas preguntando y cuando le dices, es que yo no conozco a mi bisabuelo, da igual, visualízalo detrás de tu padre y lo que salga. ¿Qué ves? Resignación. Vale. Resignación. ¿Dónde la sientes tú? En los pies. Bueno, pues resignación en los pies. Haces una bolita, se lo entregas a papá para que se lo entregue al abuelo. Resignación en los pies, yo qué sé lo que será eso. ¿Sabes? Y de repente el abuelo con resignación en los pies dice sí. Y se acuerda, a ver, es verdad, el abuelo no tenía piernas. Y tú dices, claro, por eso siento resignación en los pies. Porque el abuelo no tenía piernas. ¿Qué estupidez es esta? ¿Vale? Bueno, pues está ahí. No sé dónde viene. Yo me digo que la somatización no sé cómo se está contagiando de un sitio a otro, pero se contagia pero de una forma tan quirúrgica que tú entiendes claramente, o la persona que está en regresión, le entra una lucidez y dice, es que me está viniendo algo y yo no sé si es verdad. Bueno, ¿qué te está viniendo? Que la están violando a la abuela. ¿Quién la está violando? Suma, ¿el abuelo? ¿Pero qué edad tiene la abuela? Es jovencita. Bueno, ya sabemos por qué se casaron. ¿Vale? Entonces de repente todo encaja. ¿Pero qué pasa? ¿La bisabuela es la culpable porque la violaron? No. La culpable es la mamá, porque cuando su hija la están violando, no la defiende. O cuando su hija le dice que la culpa es tuya, que eres una guarra. O le dice, sí, pues ahora te casas. O sí, por no sé qué, no sé cuántos. Entonces al final, la culpa es de la bisabuela. ¿De acuerdo? Y si no la admite, pues a lo mejor le toca a la abuela. ¿Alguna más? Bueno, a mí, enhorabuena, me ha venido ahí un mogollón de información. Yo no soy un déficit de atención severo, estoy ahí diciendo a ver si nos mandan el vídeo para parar, pues ver todo. Porque encima iba rápido, ¿eh? Sí. Iba metiendo de todo. Tiempo. Me han venido dos sensaciones, ¿no? Qué bueno todo lo que nos has dado, todo lo que
hay que tener en cuenta, etc. Y luego, qué cabrón, qué lío me ha hecho aquí en la cabeza, ¿no? Porque yo me metí en esto de la terapia regresiva cuando me leí los 2 libros de Brian Weiss, los primeros, ¿no? Y en el segundo Brian Weiss dice algo así como que eso hay que regresar al paciente, que él va, hace su trabajo y cuando viene él se cae del burro, algo así, ¿no? Una frase ahí con un poco de ¡pah! Él se da cuenta, se hace consciente de lo que hay de inconsciente y ¡plum! Y claro, digo, joder, y ahora esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Dónde nos quedamos un poco? A ver, El acompañamiento de... no, hay que quedarse en todo, porque al final, si tú, por ejemplo, a mi papá me está agrediendo sexualmente, pongamos en la regresión, y hay un desorden familiar, primero tengo que solucionar el desorden para que mi padre tenga energía suficiente para enfrentarse a sí mismo. Y entonces, si yo sano, abuelo, ¿quién enseñó esto, papá? Yo no fui. ¿Cómo que tú no fuiste? Entonces, ¿quién se lo enseñó? Ah, eso sería en el colegio de curas. Vale, ¿y por qué está en el colegio de curas? No lo sé. Porque era lo que había que hacer. Vale, ¿tú te das cuenta que tu hijo está haciendo eso? Eso está mal. Bueno, ¿quién se lo ha enseñado? Por ausencia. Tú. Entonces, ¿quién necesita tu hijo? Que le quieras y que le apoyes y que le defiendas. Entonces nos enfrentamos al profesor que abusó de papá con el abuelo. Y el abuelo, ¿sabes? Le cruza al profesor, le dice que le devuelva la energía a su hijo y de repente todo se ordena. Y entonces papá ya entiende por qué está haciendo esto y entiende que lo tiene que sanar. Pero al final es todo. O sea, tú tienes que trabajar con él en donde estés, pero si estás en un momento crítico en el que hay un desorden, en un momento crítico sigue estando ahí. Sí ha habido un daño emocional. O sea, no solo con sanar la familia desaparece, sino a lo mejor tienes que sanar lo que está pasando, ¿no? O el bebé que está diciendo que a mí estoy llorando y estoy fuera de mi cuerpo viéndolo. Bueno, pues cuando terminas la sesión, le dices al bebé que recupere esa energía, porque tiene que recuperarla, porque se está activando una cosa que no tiene que ver. Pero aún así está activo. Y está fuera del cuerpo porque está recordando que su tatarabuela la abandonaron. Dios mío, es muy complejo. Pero es verdad, es que ahí es meterle toda esa información. Esto confirma que en definitiva consiste en equilibrio. Es decir, que no es solamente lo que tenemos nosotros, si hay un desequilibrio a nivel familiar, pues va a seguir estando este problema, que es lo que hace que hay veces que nos hacemos regresiones y no terminamos de encajar. Porque hay un desequilibrio en la familia. Es que normalmente cuando nosotros sentimos un equilibrio y hay una carga familiar, a medida que aumenta la carga de la distancia, aumenta el peso de la carga. Es decir, si yo cuido a mamá y mamá cuida a la abuela, yo estoy cuidando ¿a quién? A dos. Es decir, mi carga familiar es la mía, la de mamá y la de la abuela. O sea, ya tengo 3 cargas en mí, porque cuido a 2 más la mía. Y de repente, si veo que es la bisabuela, ya tengo 4 cargas. ¿Qué pasa? Que a mamá la carga era solo de 3 y la abuela la carga era solo de 2. ¿Qué significa? Que la abuela no tenía necesidad imperiosa de sanarla, ¿vale? Podía tolerarla. Pero mamá de repente empieza a sentir mucha carga y dice, ¿qué está pasando aquí? Y a lo mejor renuncia a su familia y se va del país y acabas con un país que no es tuyo, sin tu familia, porque tu mamá ha renunciado. Y de repente tú tienes una carga de soledad tremenda que ni siquiera es tuya, que es de tu abuela, de no sé cuántos, no sé cuántos, y a ti se te manifiesta con una intensidad brutal. Se dime más. Sí, bueno, una pregunta. ¿Se te ha dado algún caso en el que no hay descendientes? Una familia, ninguno de los hijos tiene descendientes, con lo cual, ¿cuál sería el Es que problema? entonces, ¿con quién estoy trabajando? O sea, yo trabajo con alguien, y con ese alguien trabajo con sus padres. Sí, pero quiero decir, hay una estirpe o una familia que tiene 4 hijos y ninguno tiene hijos. Se termina la estirpe. Da igual, se termina ahí, pero se termina ahí porque tiene que terminar la familia, porque este experimento familiar no ha funcionado, porque esta familia no es capaz de aprender la A, pues habrá que reestructurar otro tipo de vidas, o otro tipo de familia, porque este experimento familiar de almas no ha funcionado. Entonces vamos a aprender, tenemos que aprender el abandono. Pues esto no ha funcionado, venga, la siguiente vez que abandono yo a ti. ¿Vale? ¿Tienes experiencia con alguien que te ha adoptado? Sí, mucho. Sí. Hay gente que a lo mejor descubre que está adoptado en la regresión, pero gente que descubre que está adoptada a su mamá, o gente que descubre que está adoptada a su abuela, y que sus padres no son los que son, ¿no? Y ahí hay un conflicto muy importante porque tú estás, entre comillas, recibiendo el femenino y el masculino de alguien que no te lo puede dar, ¿vale? O no te lo puede dar como te lo tendría que dar.
De forma que en cuanto tú descubres ese vacío, puedes apuntar a los padres biológicos y recibir ese femenino y de repente puedes hablar. O es influible y puedes solucionar. Luego también una cosa que no os he comentado, pero que sí que pasa muchas veces, es que a veces las almas de los padres, de los abuelos, etc., se empecinan mucho en que no quieren solucionarlo. Y ahí hay una cosa fundamental que se hace muchísimo es, bueno, pregúntale a tu abuela si sabe que está muerta. ¿De acuerdo? Porque a lo mejor la carga familiar no viene solo por carga familiar, sino porque la abuela está aquí. Y estoy somatizando sus emociones. Entonces le preguntas, abuela, ¿tú sabes que está muerta? ¿Qué? Bueno, muéstrale a tu abuela todo lo que sabes de su muerte. ¿Qué? Muéstrale cómo es el mundo ahora. Internet, los móviles, no sé cuántos, el Zoom. ¿Qué? Vale, ¿entiendes que tú no estás aquí? Ahora sí. Muy bien, pues pídele a tu mamá que te dé la energía de lo que no te dio cuando te violaron, ¿no? Pero solucionas el conflicto de la abuela a través del alma de la abuela que está aquí. O sea, eso ya es... Pero al final es lo mismo, es usar terapia regresiva con las formas que tenemos de trabajo y reutilizar es un bucle. Y dentro de lo que sabemos, ya sabemos que hay almas que no se van. Pues a lo mejor si no es capaz de salir de su bucle, la abuela, es porque a lo mejor no sabe salir del bucle. Entonces, ¿qué preguntamos? Oye, abuela, ¿tú sabes que está muerta? No. Ahí lo tenemos. Por eso también se puede dar que tú seas la abuela. También. Hay gente que sufre la carga de los padres o de los abuelos. O a lo mejor yo renuncio o yo me someto a las mujeres completamente y renuncio a mi ser completamente porque el abuelo era violador. Y entonces cargo con su culpa. Ojo, que como no es un violador pero está en la línea materna, yo estoy cargando a través del femenino, lo cual es curioso. Lo veis, ¿no? Es decir, esto es curioso. Entonces, la carga de culpa no es del abuelo, es de la bisabuela. Porque la bisabuela permitió que que la abuela estuviese con un hombre así, o no la defendió lo suficiente. Y cuando se soluciona el femenino, le pides al abuelo, desde el femenino a la abuela, le dices, vas a dejar tu cuerpo a la abuela y vas a curtir al abuelo. Y entonces, sueltas toda la visceralidad y entonces el abuelo dice, bueno, ahora ya me quedo bien, porque me has zurrado. Porque yo necesitaba que me zurraran. ¿Vale? Y entonces pues ahí recuperas energía y todo. Te quedan 3 minutos. No sé si hay alguna pregunta online, ¿vale? Vamos a darle la oportunidad. Pregunta que si la liberación, aparte de por la línea directa, se puede hacer a través de la tío, primo, de otra... A ver, mi experiencia es que si tú tienes que trabajar con un tío, tienes que trabajar con la madre de ese tío que se relaciona con tu línea. O sea, al final, si hay un desvío por otro lado, por ejemplo, si mi tío abusó de mí, la responsable es mi abuela o mi abuelo, ¿vale? Porque permitió esto de alguna forma, o porque criaron así a su hijo, o que le enseñaron eso a su hijo. Pero al final son las mismas líneas, siempre. O sea, tienes que sanar el femenino o el masculino. La otra la respondió, que era la relación entre los problemas más o menos personales y lo de las cargas familiares y la regresión. Que más o menos toma. ¿Qué importancia puede tener los sustitutos de los familiares en la infancia, como por ejemplo niñeras, guarderías o colegios donde... Pues al final es lo mismo, si ya me está cuidando alguien que no es mi mamá y mi papá, no estoy recibiendo lo que necesito de mi mamá y de mi papá, de forma que quien tiene la deuda es mi mamá y mi papá. O sea, al final es lo mismo, es decir, tengo que tirar siempre de los mismos. Pero si no lo pueden hacer porque mamá, justamente la abuela estaba enferma y estaba en casa y ya no se podía ocupar de nosotros porque estaba cuidando a la abuela, mamá, ¿qué estás cuidando? ¿A la abuela que se puede mover sola o a mí que soy un bebé y estoy tirado aquí y no puedo hacer nada? Pues estás cuidando a la abuela. Estás otra vez con la fecha invertida. Al final hay que tener en cuenta que simplemente es masculino y femenino, no hay nada más. Y si hay un masculino que se mete en el femenino, estilo el abuelo viola a la abuela o algo parecido, pues, o la abuela es infiel al abuelo, al final la línea que hay que sanar es la del masculino para luego pedir la energía al femenino. O la línea que sana es el femenino para pedir la energía al masculino. ¿De acuerdo? Pero al final la línea que soportas siempre es la de la línea femenina o la línea masculina.